Ya. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a un nuevo minicast de El Sindicato en Blanco y Negro. Me saludo, soy Is, los saludo desde México, para ser más exactos desde Mazatlán. Y en esta ocasión está aquí conmigo Nick desde la Argentina. ¿Cómo estás, Nick? La verdad es que me encuentro muy bien. Y si de vez en cuando me silencio en este minicast es porque hay ladridos de perro de fondo. Solo aviso eso. Sí, de hecho sí se escuchan, pero no te preocupes, no se escucha mucho, no molesta en el audio. Bueno, Okay. En esta ocasión estamos aquí en este minicast para hablar de un tema en específico, no de una película, sino de un estudio. Tanto en tu caso, Nick, como en el mío, somos muy fanáticos de la animación y vamos a hablar de un estudio de animación europeo que, aunque tiene poquitas películas, ya que nada más tiene 5, pues es uno de los que, a mi ver, tiene el mayor nivel de calidad de todos los estudios de animación que hay actualmente, o al menos de los reconocidos, ¿no? Que en este caso es Cartoon Saloon o Cartoon Saloon, no estoy muy seguro de cómo se pronunciará. Yo diría que es Cartoon Saloon. Cartoon Saloon. Ok. Y pues en esta ocasión vamos a hablar, aprovechando que este viernes que acaba de pasar se estrenó la más nueva de sus producciones, que es My Father's Dragon, o El Dragón de mi Padre. Vamos a hablar de todas las películas de este estudio, ¿no? Desde la primera que sacaron hasta la más reciente. Antes de grabar, como comentábamos, pues este estudio también tiene un par de cortometrajes, los cuales vamos a omitir. Primero, porque pues lo importante son las películas. Segundo, porque no los he visto. Y tercero, porque los quise ver, pero no los encontré. Y pues, Nick, me comentas que tú tampoco los has visto. Yo tampoco los he visto. Ok. Bueno, mira, vamos a entrar en materia, por así decirlo, en lo bueno. Hablando de la primera película. Estamos hablando de The Secret of Kells, o El Secreto de Kells. Esta es del año 2009. ¿Qué opinas de esta película, Nick? En mi opinión, El Secreto de Kells es probablemente una de las mayores sorpresas animadas de la década de los 2000, porque es un caso de que se estrenó sin que muchos la pelaran en su momento, pero cuando empezó a recibir cierto reconocimiento, se convirtió rápidamente en una de las mejores películas animadas de dicho año, tomando en cuenta que dicho año se dieron cosas como Up, El Fantástico Señor Fox o Coraline. Y en sí, El Secreto de Kells es una película que, como casi todas las películas de este estudio, a nivel de animación es increíble cómo se desdibuja cada cosa en el momento en el que todo rompe el movimiento, y también toca temas religiosos con una técnica que ya sabemos, pero cómo relacionan todos estos temas la hacen una película muy interesante. Yo, fíjate que apenas la había visto, yo no la vi. Y ahora que sabía del estreno de la más nueva, la que se estrenó el viernes, dije, pues las voy a aprovechar y las voy a ver todas, o voy a ver las que me hacen falta, mejor dicho. Por eso también hace unas semanas atrás vi Song of the Sea, porque tampoco la había visto. Y creo que algo que vamos a repetir mucho durante este podcast, hablando de cada película, tal vez en la que diferamos un poco, nada más va a ser en la última, que es la más nueva. El nivel de animación, pues hacia Cartoon Saloon es otro nivel en animación, ¿no? Ellos son expertos en el 2D, expertos con justa razón, porque de hecho, en cuanto a ese estilo de animación, creo que en la última década son el mejor estudio de largo de todos los demás. Y eso que estamos tomando en cuenta que en la última década, al menos producciones en 2D, que recuerde estudios como Chizu o Ghibli, sí sacaron cosas que a nivel de 2D eran increíbles. Y que Cartoon Saloon, un estudio que no es particularmente asiático, sino que es europeo, se haya logrado darle buena competencia a esos dos estudios, la verdad es que sí es respetable. Y creo que no es solo competencia, porque
Sí, o sea, Ghibli es excelente también en animación, pero sigue teniendo el estilo del anime, pues. Y es algo que por lo que no solamente brilla Ghibli, sino que si tú ves, por ejemplo, las películas de Makoto Shinkai o las películas más viejitas como lo son la de Akira, la de Perfect Blue, la de Tokyo Godfathers, todas esas el nivel de animación son muy buenas, o sea, como que ya es algo muy general en la animación japonesa, mientras que en la animación europea, por así decirlo, que es donde entra Cartoon Saloon, pues es el sello de ellos, o sea, el estilo de animación, y no solo por el 2D, sino por el tipo de animación que ellos tienen, o sea, el tipo de 2D, el estilo de caricatura que ellos manejan, eso es lo que a ellos los hace, pues, brillar más todavía, ¿no? Porque creo que es un 2D todavía más bonito que el del anime, porque es diferente, no es el mismo tipo de animación 2D. En pocas palabras, o sea, en, en casi todas las pelis de Cartoon Saloon, cada plano está hecho para un cuadro específico. Sí, sí, de hecho sí. Cuando salió Wolf Walkers, me acuerdo que yo tomé, bueno, se hicieron virales porque las vi mucho en Facebook, fondos de pantalla, o sea, cuadros así de la película que como que les tomaron screenshot y servían como fondo de pantalla porque cada dibujo, cada cuadro, cada escena de la película es como si funciona como si fuera una pintura o un retrato por separado. Algo muy similar a lo que, fíjate, se me hace muy similar a la de Van Gogh. ¿Cómo se llamaba esta? La de Cartas a Van Gogh. Si Que es, es es Cartas a Van Gogh o Loving Vincent. Loving Vincent, cierto, cierto. Que es muy, como que cada cuadro de la grabación de la película, de la cinta, es una imagen por separado, que tú la pudieras tomar y te funciona como para enmarcarla y colgarla en la pared de tu casa. Eso mismo hace en todas sus películas, bueno, casi todas sus películas, Cartoon Saloon. Ahora vamos a hablar Sí, sobre esta película, pero algo diferente, porque la animación pues va a ser lo casi seguro en va a ser, todas, ¿no? sí, va a ser una constante. Exacto, va a ser una constante. ¿Qué Sí, opinas pero tú de la historia, del guión? eh, ¿qué opino yo o sea, de en sí, el secreto de Kells en cuanto a historia o como guión? A ver, en sí lo que te cuenta Secret of Kells, o sea, como lo he dicho, no es o sea, no es algo nuevo y dentro de todo es sencillo, pero la forma en la que te cuenta esto y cómo lo relaciona con los temas que está tratando la película, es algo o sea, es algo que demuestra un guión muy bien armado por parte de ellos. A mí fíjate que me pasó algo muy similar a lo que hemos platicado tú y yo, que ahorita lo vamos a hablar más a fondo de Wolf Walkers, que creo que a veces Cartoon Saloon le queda un poco corto la historia. Creo que la debilidad de ellos es la historia, ojo, no el guión, la historia. Ellos utilizan muchas historias que dijeras tú, ya se han visto muchas veces. Ese es uno de mis principales problemas con Walker, pero ahorita vamos a hablar de eso. En el secreto de Kells creo que es lo mismo. De hecho, es una historia muy similar sobre el niño que vive en un pueblo o en una familia, que lo aprisionan mucho, fanáticos religiosos tal vez, que quiere salir de ese ambiente, que se encuentra con una persona, que en este caso es el viejito que llega a la aldea, y que quiere, que se apega a esa persona porque esa persona lo ayuda a ser diferente, por así decirlo. Una historia que ya hemos visto muchas veces. Algo que en específico sí me gustó del secreto de Kells es cómo toman el tema del fanatismo, porque no sé si tú lo percibiste, pero hablan mucho de eso con el personaje del tío del protagonista, sobre cómo ese personaje no lo deja, es el que lo retiene mucho, lo aprisiona mucho, que al final ese fanatismo de parte de él es el que lleva a la perdición al pueblo donde ellos vivían. La alerta de spoilers, por cierto. Este, y ese tipo de mensajes, o sea, cómo utilizan una historia genérica en cierta manera para dar o contar algo más detallado, algo más profundo, algo más
actual que puede aplicarse más a todos nosotros o que se ve actualmente, porque el fanatismo es algo que se nota mucho hoy en día. Eso es lo que a mí me gusta de cómo desarrollan una historia genérica, que en realidad la historia es un puente para dar ciertos mensajes. En todo caso, o sea, lo que se puede decir de Cartoon Saloon es que ellos toman la idea de la historia regular, pero muy bien contada. Ándale, exactamente. Una historia muy regular, pero que la cuentan bien en algunas ocasiones y que la utilizan para dar buenos mensajes. Algo, yo te lo he mencionado a ti, algo como lo que por ejemplo hizo Guillermo del Toro con La forma del agua. Ese siempre es el ejemplo que más claro que tengo. Que esa película es La Bella y la Bestia, pero con trasfondo político, con trasfondo racial, con trasfondo de discriminación. Entonces utiliza una historia genérica para llevar un buen mensaje. Y tampoco olvides mucha imaginería visual sacada de Lovecraft. Pero Pues sí. Sí, ya en lo visual, pues, Guillermo del Toro es igual que Cartoon Saloon. Hablar de lo visual de Guillermo del Toro es una constante ya. sí. Antes de cerrar con esta. Sí, dime. Y en este caso, o sea, en este caso también otra constante con Cartoon Saloon es la de recibir una nominación al Oscar de Mejor Película Animada y al menos conformarse con eso, porque no van a llegar a ganarlo. Híjole, tendría que ser un año donde ellos sacan una muy buena película, donde Disney y por ende Pixar les vaya mal o tengan un muy mal año, donde los demás estudios de animación igual les vaya muy mal y no haya producciones más independientes con nombres grandes, como lo son este año Pinocho de Guillermo del Toro, Suzume no Tajimari, algo así, que es de Makoto Shinkai, o Wendell y Wild, que es de Henry Selick. Porque de otra manera, difícilmente veo a una película de Cartoon Saloon ganando el Oscar. Ojalá pase. De verdad deseo que sí pase en algún momento, pero veo muy difícil que pase. Y ojo, acá no podemos entrar en el concepto de robos en los Oscar porque, a ver, El secreto de Kells perdió ante Up. Es que ahí estoy en un dilema porque Up no es de mis favoritas de Pixar. Me gusta mucho la primera mitad, pero la segunda mitad de Up, creo que se cae mucho la película. Algún día hay que hablarte, o sea, tendidamente de Up, pero en sí es eso, perdió ante Up, no podemos considerarlo un robo y quizás la siguiente sí. ¿Quieres ya cerrando con El secreto de Kells para hablar de la canción del mar? Sí, de hecho, antes de cerrar con El secreto de Kells, ¿qué calificación le das al secreto de Kells? ¿El número cerrados, el número con decimales, como tú, en estrellas, como tú prefieras? Son números cerrados, le doy un 8 de 10. 8 de 10, ok. Yo de estrellas le puse 3,5, le doy un 7,5. Entre 7,5 y 7,8, por ahí más o menos, usando decimales. Ok, no es muy alejado. Sí, no, de hecho andamos más o menos por las mismas. Bueno, ahora sí, pasamos a la siguiente película. La película es Vamos a tener lejanías con Wolf Walkers. ¿Manda? En la que sí vamos a tener lejanía de opiniones es con Wolf Walkers, pero ya llegaremos a eso. Ya vamos a llegar a eso, No, y también creo que vamos a tener un poco de discrepancia en The Breadwinner, pero ahorita hablamos de eso. La siguiente película es del 2014 y es Song of the Sea. ¿Qué opinas de esta película? Me parece que es una película que en todo caso, agarra la mitología más interesante que ha tocado Cartoon Saloon en toda su carrera. Y en este caso, a diferencia de, bueno, lo que uno puede percibir de El secreto de Kells o Wolf Walkers, aquí la historia no es tan genérica como para decir que se echa un poco para atrás. No, la historia que cuenta está bastante buena y encima la narran demasiado bien. Sí, de acuerdo con eso.
volvemos primero a la constante, ¿no? La animación, un 10. Es un 10 la Sí, animación. la animación un 10 o sea, y en este caso, como uno de mis colores favoritos es el azul, pues mejor, ¿no? Todo tiene tonalidad de azul en Son of the Sea. ¿Sabes? ¿Sabes cómo la vi esta Ujú. película cuando la estaba viendo? Concuerdo contigo eso de que es de las más originales. Creo que de hecho es la más original. Para mí es la más original de Cartoon Saloon. Este, yo la Ujú. sentí como si fuera. Esto fácil pudiera ser la historia de origen de la sirenita. O de cualquier película donde salgan sirenas, pues. Pero contado muy bien. Me gusta, al menos en mi caso, la relación del hijo mayor con el papá, en la relación del hijo mayor con su hermana, que es la niña, la relación de los niños con la señora, con la abuela, creo que es de ellos, y todo el Ujú. inicio con la mamá, uff, casi me saca las lágrimas el inicio. Solo diré un dato. Esta película no la pude ver en español, la tuve que ver en inglés Ujú. y lo voy a decir, las actuaciones de voz en inglés son excelentes. Ah, ok. Pues la voy a ver con subtitulada, porque yo sí la pude ver en doblada al español. Y Pero o sea, ya al menos ah, en mi caso, yo no diría que es una película perfecta. Sí le tengo un pero a la película. Un solo pero le tengo. Que fue lo que hizo que no fuera mi favorita nada más de Cartoon Saloon. La película ¿cuál fue? no es muy larga. De hecho, apenas dura la hora y media. Pero siento que por momentos tiene problemas de ritmo la película. Más o menos en el segundo acto, cuando los niños se van a la ciudad y que descubren a esos monstruos que viven en el, ¿cómo se llama? Como en un jardincito de ahí de la ciudad. En esa parte de Ujú. la película yo sentí como que la historia, se detuvo un poco, dejó de avanzar tanto, sentí lenta la película en ese momento. Ojo, no tengo un problema con las películas lentas. Mi problema es cuando las películas tienen un ritmo y de la nada les tumban el ritmo ese y la película se pone lenta y media hora después, pum, otra vez vuelve a avanzar la película. Ese fue el único Sí, pero que yo le encontré a la película. Que, o sea, es básicamente como que es como si te lanzaran un balde de agua fría, o sea, mientras estás caminando normal. ándale, algo así, algo así. Y esos cambios de esos, Y ojo, no es algo único de esta película, sucede un montón de ocasiones. Me sucede particularmente con ciertas películas de Scorsese, pero eso es otro tema. sí, igual, pues, igual a mí me pasa con muchas películas, ¿no? Pero en este caso, ese yo fue el único pero que yo le encontré. Te voy a decir la verdad, a la mitad de la película, como por ahí de que llevaba 45 minutos, entre 45 minutos y una hora, sí me perdió por momentos así de que me costaba concentrarme o que en alguna ocasión agarré el celular, pero inmediatamente lo dejaba. Porque sí creo que esta película es lo único que le falla. El ritmo le falla durante unos 20 minutos aproximadamente, 20-25 minutos, que hacen que se sienta la película que en vez de durar una hora y media, que es lo que dura, como si durara dos, porque la historia se estanca en ese momento. Tiene muy buena resolución el conflicto, me gustó el final, me gustó la historia, buena resolución de personajes, solo mi pero son eso, el ritmo de esos minutos, que eso pues es un problema de edición, es un problema a la hora de la edición de la película para poder ayudar a mantener un ritmo más fluido, no tan lento. Muy diferente Sí. es cuando una Y película. ¿Manda? solo diré una cosa, no hay que confundir ritmo con si que una película es entretenida o aburrida. No tiene nada que ver entre sí ambos conceptos. Ah, no, 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 no. Hay películas que tienen un ritmo lentísimo, lento, 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 y son muy buenas películas. El problema no es el ritmo que maneje la película, sino cuando no saben manejar esos ritmos. Cuando una película va a 1000 por hora y de la nada se detiene y durante una hora no ocurre nada y al final vuelve a ocurrir todo de golpe, eso es el problema en los cambios de ritmo, que es más o menos lo que pasa con Son of the Sea.
pero en sí el que tenga un ritmo lento no tiene nada que ver con que sea mala. De hecho, yo considero que las películas de Cartoon Saloon tienen un ritmo lento en comparación a películas como las de Disney, como las de DreamWorks, como las de Ghibli. Es algo normal, pero aún dentro del ritmo que esas películas manejan, tienen cierta fluidez. Y en el caso de Son of the Sea, esa fluidez para mí se corta. En este caso, puedo decir que sí, hasta hace unos días era la peli de Cartoon Saloon con mayores problemas de ritmo, bueno, hasta que llegó la última. Bueno, ahorita vamos a llegar a My Father's Dragon. Sí, antes de cerrar con Son of the Sea, Nick, ¿qué calificación le tienes? En este caso, el secreto de Kells para mí fue un 8. Song of the Sea para mí ya es un 9. Uh-huh. Ok, para mí Song of the Sea es un 8.5, 8.8 más o menos. Está más o menos un punto por arriba del secreto de Kells. Sí. Y una cosa, en este caso con lo de en los Oscar, acá sí podría contar como robo porque la que ganó fue Grandes Héroes. Es una película que es muy regular zona realmente. ¿Qué otras películas competían ese año? A ver, está compitiendo esta y otras competiciones eran Box Trolls y Cómo entrenar a tu dragón 2 y El cuento de la princesa Kaguya, que en este caso es una de esas ocasiones en las que se estrenó una película de Ghibli que se estrena un año después de su estreno original porque problemas de distribución con Estados Unidos. Híjole. Sí diría que Son of the Sea está por arriba de los Watch Trolls, está por arriba de Big Hero 6, está por arriba o al mismo nivel de Cómo entrenar a tu dragón 2, pero ahí sí yo creo que sí la supera El cuento de la princesa Kaguya. O sea, es que entre esas tres, mira, hay enorme discusión. Para ti, ¿cuál es la que debió ganar? ¿Song of the Sea? Para mí la que debió ganar ese año fue en específico Cómo entrenar a tu dragón 2. ¿Cómo entrenar a tu dragón 2? Ah, ok. Bueno, yo me quedo con El cuento de la princesa Kaguya, pero cualquiera de las tres creo que hubiera sido una buena ganadora. Sí. Cualquiera de las tres, realmente. Exactamente, cualquiera de las tres. Bueno, pasamos a la siguiente película. ¿Manda? Ahora hay que hablar de El pan de la guerra. Del 2017, El pan de la guerra, The Breadwinner. Ok, aquí creo que sí vamos a diferir un poco. ¿Qué opinas tú de Breadwinner? Para mí, The Breadwinner es una película que se aleja de lo que plantea Cartoon Saloon en sus películas. O sea, acá no vemos una película de fantasía y muy colorida, sino que acá lo que tenemos es un drama de una chica afgana que en este caso su padre es encarcelado y como su familia no tiene otro hombre, lo que tiene que hacer es trasvestirse de niño para así poder hacer los mandados de su familia. ¿Y qué opinión te da la película? ¿Qué crees? ¿Te parece buena, mala? Me parece que bajo eso tiene un guión muy sobresaliente y mi único pero con la película es en sí no iría diría que está un poco más en lo visual que, a ver, no digo que la animación sea mala, sino que no me convenció mucho. Entonces te vas más por el lado de que del guión y la historia, te vas más por la animación, el problema. Sí, la animación para mí es el problema del pan de la guerra. Pero aún así, me parece
Me parece una de las mejores películas animadas, que no solo de ese año, sino de la anterior década. Y sí, el guión es magnífico. Ok. Bueno, en mi caso de Breadwinner, fíjate, es lo mismo que dijimos con El secreto de Kells. En cuanto a historia, es una historia que ya hemos visto. Incluso casi la misma historia calcada de la niña que es Mulan, por así decirlo, es Mulan. A ver, diría que es Mulan combinado con Persepolis. Ok, no he visto Persepolis. No, de hecho, hace días la estaba buscando y no la encontré para verla. Qué pena. Pero sí, o sea, es una especie de Mulan. Ahora, por ese lado yo entiendo, o sea, igual que con El secreto de Kells, igual que con Wolf Walkers, es una película con una historia que ya hemos visto. No sé si tan genérica como por ejemplo la de Wolf Walkers, pero sí es una historia que ya hemos visto. Y en este caso, por ejemplo, la animación, estoy de acuerdo contigo. No creo que sea una mala animación. Y de hecho a mí sí me gustó el estilo de animación. Le queda también por el cambio que la película o que el estudio hizo. Porque si te fijas las anteriores, como tú dijiste, y las que siguieron después de esa, meten mucho la fantasía, la magia en las películas. Y esa es la única que no. Y si te fijas en cuanto... ¿Mandas? Acá el entorno es realista, o sea, esto perfectamente podría pasar en la vida real. Y Sí, probablemente pasó. exactamente. Pero, por ejemplo, la animación yo creo que sí va acorde a la historia. Porque, por ejemplo, te voy a citar un ejemplo de Wolf Walkers. No sé si tú lo notaste, pero la animación de Wolf Walkers es cuando la niña está en el pueblo, las, las, los dibujos todos son cuadrados. Las casas son cuadradas, por la vestimenta las personas se ven cuadradas, la calle se ven cuadradas, que en parte refleja o la historia lo muestra como lo aprisionada que se sentía ella viviendo dentro de esa sociedad. Ahora, Incluso la sociedad tiene incluso cuando hacen un plano aéreo a la ciudad, sí, esta tiene forma de cuadrado. Exactamente. Y cuando ya sale de la ciudad, ya nos estamos metiendo en Walker, pero bueno, el estilo de dibujo cambia. Ahí ya son trazos fluidos, círculos, movimientos así como si fueran culebreantes. Se siente más libre la animación. En el caso de The Breadwinner, si te pones a pensar en la historia, estamos hablando de una niña que se viste de niño porque no puede trabajar en una ciudad del Medio Oriente durante la guerra. Y si te fijas, el estilo de animación es el mismo que el de Woodwalkers dentro del pueblo. Todos los dibujos son cuadrados, las figuras de los personajes es un poco más tosco, por así decirlo, que va más acorde al tipo de historia, al tipo, a lo que están contando. Entonces, sí es una animación más sencilla, estoy totalmente de acuerdo, pero que va de acuerdo a el tipo de animación o al tipo de historia, perdón, que están contando. Muy diferente al caso de My Father's Dragon, que ahorita vamos a llegar ahí, que sí es una animación 1000 veces más inferior y esto no se debe a la historia. Sí, o sea, acá se puede decir que The Breadwinner, o sea, no solo así, o sea, un gran trabajo contando su historia, sino también creando su ambiente, en que estás en un sitio opresivo en Afganistán. Exactamente, el estilo de animación va de acuerdo a la historia. No por ser 2D quiere decir que todo es igual, ni se toman a la ligera pues ahí como quede o como salga el estilo de animación, no, sino que la manera de dibujar también cuenta parte de la historia. Sí, sí, ojo, otros no lo toman tan en cuenta como en este caso en Cartoon Saloon, pero la animación 2D puede relacionarse demasiado bien con la historia. Y ojo, eso también podría contar para el 3D, pero bueno, ese es otro tema. Puede relacionarse mucho con la historia, que es lo que se ve mucho con la película o el estilo de animación del anime. Que, o sea, el anime literalmente funciona mejor en 2D que en 3D. Si tú te metes a ver
películas que han mezclado el 3D, como por ejemplo las nuevas de Dragon Ball Super, o no te vayas tan lejos, la de la brujita de Ghibli, se ven horribles, se ve horrible el 2D mezclado con el 3D. Entonces, el 2D funciona mucho para la historia, por eso funciona tanto en el estilo japonés y en el estilo de Cartoon Saloon, porque sirve como un medio narrativo. Para mí, la verdad, se me hace que el 3D funciona más en un medio visual, como por ejemplo Toy Story 4, donde se ven impecables los personajes, a que como a lo que funciona narrativamente. No digo que no funcione narrativamente, te pongo el ejemplo de Chip and Dale, la película del año pasado, de este año, perdón, donde se muestra que el 3D es un estilo de animación modernizado que ha avanzado con el tiempo y toman el 2D como una animación desfasada. Lo utilizan de manera narrativa, pero en general el 2D se utiliza más. Ahí está el ejemplo de Ernest y Celestine, Ernest y Klein, está el ejemplo de El Ilusionista, de Loving Vincent y de cientos de películas que utilizan el estilo 2D con el estilo narrativo o va de acuerdo a lo narrativo. Sí. Y, o sea, y en este caso, se podría decir que, al menos a nivel de dirección, cuanto menos, sí logran relacionar bien la historia con la animación, en el caso del Pan de la Guerra. Sí, por eso, aunque sí es una animación más sencilla, desde mi perspectiva, lo es porque va acorde al tipo de historia. Y también es de las historias más sencillas en el sentido de que es la más realista de todas las historias de Cartoon Saloon. Uh-huh. O sea, es por eso que digo que es una historia diferente, pero que realmente está muy bien. Y sí logra mantener su propia esencia en esa diferencia. Uh-huh, sí. ¿Y qué calificación le das a The Breadwinner? Le doy también un 9, pero diría que prefiero a La Canción del Mar. Ok. Yo le doy un 9 también, pero sí está un poco por encima de La Canción del Mar, porque The Breadwinner no tiene el problema que tiene La Canción del Mar, de lo del ritmo que hablábamos hace rato. Y adelantando, hasta ahorita pues es mi favorita de Cartoon Saloon. Uh-huh. O sea, en todo caso, The Breadwinner posee un ritmo, diría que bastante pesado. La peli con el ritmo más pesado de Cartoon Saloon, pero aún así es una peli entretenida en eso. Es que tiene un ritmo pesado, pero fluido. Toda la película maneja en el mismo ritmo, la película avanza a la misma velocidad, en ningún momento se siente que avance a toda velocidad ni que se estanque, y eso es un buen ritmo, independientemente de si es rápido o es lento, eso es manejar bien el ritmo, que se siente fluido todo el tiempo. Así es. Vamos yo creo que va a ser la más polémica de las 5 y la número 4 ya. Del año 2020, Wolfwalkers. ¿Qué piensas de Wolfwalkers? Me río porque pues tú sabes muy bien las diferencias que hemos tenido con esta película. Lo que yo pienso de Wolfwalkers es que cuando la vi en su momento, como unos días después de que se haya estrenado, la verdad es que la vi y me quedé maravillado más no poder. Lamentablemente no pude disfrutar tanto la animación por el hecho de que la vi en una transmisión de Amino y había momentos donde se pixeleaba todo, pero meses después la pude volver a ver y ahora se puede disfrutar bien la animación de la película y lo voy a hacer. Es la mejor animación de lo que llevamos de décadas hasta ahora. ¿En estilo de animación o en general? En general, en cuanto aprovecha su técnica de animación. Ah, ok. Ay, híjala. Pues mira, quitando de nuevo lo obvio, animación 10 de 10. Eso yo no tengo ningún problema con Wolfwalkers. De hecho, a pesar de que ese año compitió por el Oscar contra Toy Story,
de la cual vamos a hablar en un capítulo próximamente. Bueno, voy a hablar en un capítulo próximamente. En estilo de animación, creo que Wolf Walkers sí es mejor. Son animaciones diferentes que en realidad no compiten entre sí porque apuntan a cosas totalmente diferentes una de la otra. Una cosa, te confundiste, no competía contra Toy Story, competía contra Soul. ¿No compitió contra Toy Story 4? No, Toy Story 4 es de 2019. Ay, mira, se ando bien confundido. Bueno, híjole, también prefiero Soul sobre Wolf Walker, pero bueno. En animación igual, sobre Soul lo pongo por arriba en estilo de animación a Wolf Walkers. En eso sí estamos de acuerdo. Sí, Mi y problema... ¿Manda? ojo que para mí Soul, nivel, no diría que animación, pero sí a nivel de cinematografía. O sea, es lo mejor que ha sacado Pixar en toda su historia. Sí, de hecho, hay suficiente para hacer todo un capítulo de Pixar. Más adelante lo hacemos si quieres. Ujú. Mi problema con Wolf Walkers llega con la historia, que es más o menos el mismo problema que tuve con The Secret of Kells, con la diferencia de que The Secret of Kells alcancé yo a percibir esa pequeña historia de fanatismo que te mencionaba, de una especie de fanatismo religioso, de aferrarse, de no querer hacer cambios. Y en Wolf Walkers no lo sentí tanto esa historia. Yo creo que tomaron una historia genérica en Wolf Walkers y esa misma historia genérica, todo en Wolf Walkers gira en torno a esa historia. O sea, todo es esa historia. En otros casos hemos visto una historia genérica, pero que, como ya dije al inicio, es desarrollada de una manera diferente o se utiliza como puente para llegar a otras cosas. Y siento que en Wolf Walkers no hacen eso. Es la película que más se sostiene o que más se aferra a su historia principal, que en realidad es lo más genérico de la película, que es la historia principal. Y en realidad, ojo, no considero que es una mala película, para nada. De hecho, la tengo en un pedestal alto por ser de Cartoon Saloon y porque creo que es una buena película. Solo creo que de las películas de Cartoon Saloon, exceptuando la que vamos a hablar ahorita, es la que más falla en la hora de contar su historia. Siento yo la historia estancada, o sea que la misma historia con la que empiezas es con la que terminas, siendo que no la cambias. Por ejemplo, ahorita hablábamos de The Breadwinner y la comparábamos con Mulan. Si te fijas, por ejemplo, Mulan, a pesar de que la historia principal es ella disfrazándose de hombre para ir a la guerra, para salvar a su papá, que no tenga que ir a la guerra, en esa historia se tocan temas como el machismo, como la igualdad de género, como el poder de la mujer. Entonces utilizan una historia genérica para como puente para otros mensajes. Eso yo no lo vi en Wolf Walker, apenas que me haya brincado cierta parte de la película donde eso pasó, pero yo no lo vi en Wolf Walkers. En todo caso, ¿cuántas veces te viste Wolf Walkers? Una sola vez la he visto. A ver, yo como la he visto, dos veces y necesito una tercera vez. Yo al menos sí pude notar, sí pude notar ciertos mensajes, o sea, a la hora de analizar, o sea, un poquito en detenimiento la película. ¿Cómo que? En este caso, como en la propia relación de paternidad que tiene Robin con su papá, y el hecho de salirse un poco el molde en el que te deja encerrado, no era que, no era que una persona, sino un sistema social en sí. ¿Y no se te hace algo que es prácticamente lo mismo que en El secreto de Kells? En este caso porque la parte religiosa está demasiado bajada de nivel, sino que acabamos al lado más político que nada. Okay. Sin que sea algo muy, sin que sea algo muy, ¿cómo decirlo? Muy que te lo escupan en la cara.
Ah, ok. Pues al menos yo la vi cuando se estrenó. La vi cuando se estrenó y de hecho no la vi en el estreno porque al menos aquí en mi ciudad no se estrenó en cines. De hecho no supe ni dónde se Eh, estrenó. Yo la vi por una página de internet que sí, o sea, la vi en HD, tenía yo, buena... Ay, Dios, se cayó mi gato. ah, Tenía buena calidad y ¿Dónde se todo. estrenó? Ujú. Se estrenó en el servicio de streaming de Apple. O sea, se Ah, estrenó ok. en Apple TV. Ah, ok, 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 ok. Sí, pues de hecho yo la vi en una página de internet porque no tengo Apple TV. Eh, y no, la verdad no lo pude percibir. No sé si mi opinión cambie si la vuelvo a ver. Pudiera ser que sí, ya me ha pasado con películas que no me gustan y la veo por segunda vez y me gusta. Como esta semana apenas me pasó con la primera de Black Panther. Mm. Entonces tal vez sería cuestión de darle otra revisada, pero pues por lo pronto, ay, en mi lista, en mi top de Cartoon Saloon está en el penúltimo lugar. En el penúltimo por la siguiente cinta. Sí, por la siguiente. ¿Qué calificación le diste a World Walkers? Directamente a esta la cerré con 10 de 10. 10 de 10. Sí, fíjate, es la que tenemos más diferencia. Yo la cerré con un 7. Para mí es un Es por 7. O sea, eso. 7 es una buena calificación, déjame decirte. O sea, para nada un 7 es una mala película. Pero Ujú. la mayor parte de la gente la tiene en una estima muchísimo más alta. O sea, gente que la considera lo mejor que ha sacado Cartoon Saloon hasta ahora, como yo. Y casi que por eso fue la razón por la que la siguiente película me decepcionó tanto. Siguiente película del 2022. Apenas se estrenó ahora el viernes. My Father's Dragoon. El dragón de mi padre. ¿Qué opinaste? Ujú. ¿Qué dices de esta película? No hemos hablado de ella, de hecho nos aguantamos para este podcast. Ahora sí, expláyate en tu opinión, por favor. A ver. Cuando estaba viendo o sea, los primeros 30 minutos más o menos, yo decía, bueno, a ver si es una... O sea, acá tenemos la historia o sea, de un chico que se siente inconforme con su vida debido a una mudanza y problemas monetarios. Sí, es una historia o sea, que ya hemos visto, pero la están planteando bien hasta ahora, ¿no? El problema es cuando empiezan a plantear los elementos de fantasía en esta película y cuando llegamos a un momento muy peculiar en donde el chico libera el dragón. A partir de ahí, la película empieza a tambalear y no recupera. Totalmente de acuerdo. ¿La animación qué te pareció? O sea, la animación me pareció muy sencilla, muy desinspirada en varios momentos. Mira, empezando por la animación, desde que yo vi el tráiler, pero dije a lo mejor es el tráiler, en la película se va a ver diferente. Se me afigura mucho a los estilos de animación de caricaturas para niños que pasan en Disney Channel. Una animación demasiado sencilla, demasiado simple, no tiene el estilo que tiene Cartoon Saloon. Lo único que le varía, que sí es de reconocer en la animación, es la paleta de colores, que cuando el niño está en la ciudad es muy diferente a cuando está en la isla. Entonces ahí Ujú. por lo menos distingues de que está en la isla, pues está hablando de que está en un mundo mágico, donde hay dragones, donde los animales hablan y todo eso, ¿no? Y en la ciudad, pues los tonos son más grises, se siente como si estuviera más encerrado, más deprimente, pero de ahí en fuera, no, la animación no, se me hizo raro de este estudio que bajaran tanto la calidad en el estilo de animación. Sí, o sea, incluso diría que, ok, no digamos animación, pero al menos o sea, o sea, hay planos maravillosos, ¿no? Como antes, solo 2 o 3 planos, más o menos. No toda la película como en otros casos. Ujú. Y en lo que es historia, pues ahí yo concuerdo. El inicio me gustó mucho. Cuando ellos llegan a vivir a la ciudad, me gustó mucho.
todavía cuando el niño escapa, y sigue al gato y se sube a la ballena, creo que era, todavía como que la película tenía cierto encanto. Para mí la película se me murió cuando llegan a la isla y que el niño libera al dragón, porque es casi pegado esa escena, ¿no? Sí, es peor, es la transición del primer al segundo acto. Exactamente, del primer al segundo acto. Y a pesar de que el segundo acto, todo lo que ocurre en la isla, no, no me pareció, no es malo, pero está muy, muy por debajo del nivel de lo que fue el primer acto y en general de lo que Cartoon Saloon trae o siempre propone. Porque la película bueno, mejor dicho, adopta, o sea, un estilo de trama de suceso tras suceso y, o sea, estamos en un escenario para luego que pasamos a este otro escenario, que bueno, es un estilo de dirección que utilizan varios creadores de cinematografía a lo largo de la historia del cine. Pero el tema acá es que la transición se siente muy apresurada. Sí, demasiado. Aparte de que lo que yo le he venido señalando a Cartoon Saloon, y por eso te digo que me estoy dando cuenta que es un problema que tiene ese estudio, es la historia. Otra vez, una historia genérica. Estamos viendo dónde viven los monstruos, estamos viendo las crónicas de Narnia, estamos viendo Peter Pan, la historia donde un niño se va a un mundo mágico, tiene una aventura, aprende la lección y regresa al mundo real. Es la misma historia, pero en este caso no tiene el encanto que tiene The Secret of Kells o que tiene The Breadwinner o que tiene incluso más que esta World Walkers. Porque aparte, el mundo planteado en esta película es nada interesante. O sea, yo recuerdo los mundos como el de La Canción del Mar y Wolf Walkers, y estaba pensando en lo bien planteadas que estaban las reglas de ambos, y cómo, o sea, y el respeto que le dan, y también lo interesante que sería el trasfondo de estos, pero acá directamente es una cosa que a nivel de diseño es como lo hemos dicho, muy genérico, muy desinspirado, y al final, al final te deja un sabor casi de nada. Sí, estoy de acuerdo con eso. Y ahí precisamente llega el más grande de mis problemas con la película, el final. Creo que te lo mencioné cuando lo hablamos en mi reseña en Letterboxd lo escribí. Todo arranca porque ellos se tienen que mudar porque no tienen dinero, tuvieron que vender, les quitan la tienda. El niño quiere buscar la manera de conseguir dinero para poder abrir una nueva tienda en la ciudad. La mamá pues se gasta el dinero tratando de buscar trabajo. Viven en una casa en muy malas condiciones, la dueña de la casa no los quiere. Entonces ese es el motor inicial de la película. Y es cierto que la historia debe de funcionar, como ya dije varias veces en este mismo podcast, como un puente para otras cosas, pero eso no quiere decir que dejes tirado a la basura la demás historia. Entonces el niño se va. Ajá. Porque intentan que el puente sea que la empatía con otras personas y el entendimiento. ¿Qué pasa? Que eso está bien, pero en este caso tampoco lo dejes de lado con la narrativa. La narrativa tiene que ser consistente. Y al menos antes las narrativas eran consistentes. Acá directamente utilizan un Deus Ex Machina para arreglar todo. Literalmente, él regresa de la isla y él se había peleado con los niños de su vecindario por una moneda que le dieron a él y que los niños creían que era de él. Pues cuando regresa ya es amigo de los niños. La casera no los quería en esa casa porque no quería niños. Pues cuando regresa la casera ya es bien amiga de la mamá y no hay ningún problema. La mamá no tenía trabajo cuando se fue y no tenían dinero casi prácticamente ni para comer. Y cuando regresan la mamá está preparando comida y ya no hay ningún problema. O sea, todos los problemas que arrancaron la historia literalmente los resuelven de la nada. O sea, se resuelven solos. Y acá uno puede decir, da un time skip, pero aún así es apresurado a más no poder. No, es que no hay ningún time skip, porque si hubiera habido un time skip, cuando él se va y regresa, hubiera parecido que él se perdió por mucho tiempo,
Pero no, porque la mamá ni siquiera se había dado cuenta que el niño no estaba. O sea, se dio cuenta que se fue el niño corriendo, pero lo único que te dicen, tu mamá está preocupado porque no te encuentra, y eso es todo. No dicen que lo estuvo buscando, no dicen por cuánto tiempo estuvo perdido, no dicen cuánto tiempo se fue, o sea, ni siquiera la excusa del time skip hubiera funcionado. O sea, acá esto sí que es un hueco argumental. Gigantesco, o sea, es un hueco argumental del tamaño de la película. En una escena, antes de que se vaya a la isla, el niño se pelea con los otros niños de su vecindario. Literalmente se pelea con ellos, casi a golpes. Y a la siguiente escena que salen los niños y la siguiente escena en la que se ven, porque en ese lapso no se vuelven a ver, ya son amigos otra vez. O sea, no tiene sentido. no tiene sentido. Y aparte, los personajes en sí, a ver, no digo que caigan mal, no digo que sean vacíos, porque desarrollo sí tienen, pero son personajes que no salen mucho del molde. Y a ver, ¿qué personajes tienen desarrollo? ¿El protagonista? ¿El dragón? ¿Los simios? O sea, los que salen la mayor parte de la película, pero los personajes que causaron que arrancara la película, que son la mamá, los amiguitos, los niños de ahí del vecindario y la casera, ellos tienen un cambio, sí, o sea, sí tienen un desarrollo, pero que no tiene sentido porque nunca te mostraron ese desarrollo. Solo en una escena son de una manera y a la siguiente escena ya son de otra. O sea, de vuelta, no mostrarlo, porque se están enfocando en otra cosa. Exactamente. Ahora, tienes una película que dura 104 minutos, pues estás hablando de que la película dura casi 2 horas y no cerraste, o sea, una animación de casi 2 horas y no cerraron el conflicto principal, que fue los motivos por los cuales el niño llegó a la isla. El niño huyó, ¿por qué huyó? ¿Y cuándo solucionaron el problema por el que huyó? ¿Cuándo fue? Necesito respuestas. Exactamente, ¿a qué horas? O sea, ¿a qué horas fue eso? Porque eso nunca te lo explican. ¿Cuál es tu calificación para My Father's Dragon? En este caso pasamos de un 10 a directamente un 6. Igual. Es un 6 de 10. Igual, un 6 de 10. No es una mala película, en general, no considero que sea una mala película, pero es una película que para mi ver apenas está por arriba de la media. O sea, directamente recomendaría otros estrenos del año en cuanto a animación. Le recomendaría a la gente ver más Apolo 10 y medio. Recomendaría más ver Turning Red. Recomendaría incluso pelis como Los tipos malos, Lightyear o incluso Monstruo del Mar. Que sí, Monstruo del Mar también es una película que tiene una historia bastante genérica, pero es una película mucho más interesante que El Dragón de Papá y no utiliza en sí, o sea, conveniencias de guión muy caros para arreglar el problema. Totalmente. Ahora, estamos entrando a la temporada de premios. No necesariamente solo en los Oscars, en general en la temporada de premios. ¿Tú ves presente a My Father's Dragon? Mira, yo creo que la van a nominar, pero va a ser un caso de la nominar para... Uy, necesito relleno en la lista. Híjole, es que mira, hablando un poco de las nominaciones, vamos a centrarnos en los Oscars. Esta película es de Netflix. Y Netflix ya tiene una película de Guillermo del Toro, que de hecho es la que hasta ahorita suena más fuerte, que es Pinocho. Y tienen otro stop motion de Henry Selick, que es Wendell y Wild. Se me haría demasiado que la academia meta 2 películas de Netflix. Más teniendo un año en el que va a estar El gato con botas, va a estar que estuvo los mil. ¿Manda? Pero, o sea, el año, o sea, eso sí, yo creo que la academia sí va a meter a Pinocho y luego va a haber un debate si van a meter My Father's Dragon o Wendell y Wild.
y luego ya veremos la conclusión de eso. Ahora, Suzume no Tojimari era, Sí, esa creo que sí va a entrar, y luego la entrada será para el gato con botas 2, Turning Red y hasta ahí. O sea, en este caso, como dije, My First Dragon entraría, pero como en el fondo de la lista. híjole, no sé, porque ahí estás olvidando una película que es Strange World. Strange World. Entonces, se me hace difícil que la academia le dé más prioridad a Netflix que a Disney. Entonces, yo creo que las que seguro van a estar son hasta ahorita Pinocho y Turning Red. Son las dos más fuertes. Y las otras tres yo creo que está entre Lightyear, está entre El Gato con Botas, está Wendell Wild o My Father's Dragon, está Suzume no Tojimari, está Apolo 10 y medio, o sea... A ver, hace poco se confirmó que la academia le negó la entrada cierto, por un medio. por el estilo de animación, tienes razón. Sí, y creo que eso también cuenta que le negaron la entrada Intergalactic. Sí. Pues... Así que no, lo siento, esas dos no podemos contarlas. Bueno, sinceramente yo, My Father's Dragon, la verdad, dudo que entre a la competencia. Más porque si Netflix le va a dar todo su apoyo a una, por el hecho de que, para que tenga más probabilidades. ¿Y cuál es esa una? La que tiene el nombre más grande detrás, que es la de Pinocho por Guillermo del Toro. Y más porque tal vez este año Netflix aproveche los nombres para meterse. Mira, para película, ya es meternos en los temas de los Oscars, pero rápido. Para película, yo creo que van a tratar de aventar, al menos en la extranjera, a Bardo de Iñárritu. ¿Sí? Y el hecho de que Iñárritu y Del Toro son muy amigos, yo creo que Netflix lo va a aprovechar para lanzar Pinocho. O sea, estamos hablando de que existen las probabilidades de que en el mismo año ganen un Oscar Del Toro e Iñárritu. Algo que se consideraba indispensable. Sí, exactamente, y que ya son nombres gigantes, o sea. Entonces, ya ahorita hay compitiendo un nombre gigante como es DreamWorks con El Gato con Botas, un nombre gigante como es Guillermo del Toro con Netflix para Pinocho, y un nombre gigante que es Disney con Turning Red y con Strange World. Entonces, se me hace muy difícil. Sí. Y que viene Makoto Shinkai con una japonesa que también, aunque no es favorito de la academia, es un nombre importante en la animación. Sí, un nombre muy importante. Bueno, pues esta fue nuestra opinión de Cartoon Saloon. No sé si tienen algún otro proyecto próximo. Me imagino que va a tardar, porque tardaron 2 años con My Father's Dragon. Así, o sea, yo creo que el próximo proyecto va a salir en cuanto mucho, por ahí que para 2025, 2026. Ok. Pero aún así, estoy en expectativas de lo que pueden sacar. Y si es dirigido por Tom Moore, que hizo El Secreto de que es la canción del mar, y Wolf Walkers, bueno, pues mejor. Ok, El Secreto del mar... ok, sí. Pues, o sea, en este caso para mí, Cartoon Saloon ya creó un nombre de confianza con el director Tom Moore. Pues, a pesar de que Wolf Walker no es mi favorita, sí es algo que se le tiene que prestar interés. Y pues este mismo podcast te invito a volverlo a hacer el año que entra cuando Travis Knight estrene lo nuevo de Laika, que es Wildwood, que no tengo ni idea de qué se va a tratar ni de qué va a ser, pero... no te preocupes, también haremos uno de un minicast de Laika. Será muy interesante. Exactamente, eso es muy interesante también. Pues nos extendimos de más, Nick. Se suponía que esto iba a durar más o menos máximo 40 minutos, ya vamos para la hora. Pero más rápido, así que nos vamos despidiendo, gente. Sí, nos vamos despidiendo. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Is. Si gustan seguirme, me pueden encontrar en Letterboxd como Isaac Coronado. Nick, ¿dónde te pueden seguir o cómo te pueden encontrar? Pueden encontrarme en Letterboxd. En este caso el nombre es
Tuconitinic. Tuconitinic. Pero en todo caso podemos dejar los links en la descripción. Sí, en la descripción van a estar los links para Letterboxd y si tú gustas pasar alguna de tus redes sociales también. Y este podcast lo van a poder estar escuchando, si lo ven en YouTube, igual también va a estar disponible en Spotify. Y pues muchas gracias por escucharnos, nos vemos pronto. Bye. Chao.